representación gráfica. La importancia de la representación gráfica, cualquiera de las formas que sean, que vamos a ver en el transcurso de este bloque, nos permite que de un vistazo, así, de un vistazo, nosotros podríamos determinar, ¿verdad?, qué está ocurriendo con la información que nos interesa o que nos interesa estar tratando, ¿verdad?, según el campo de estudio, ¿verdad? Entonces, pongamos si en una gráfica, X gráfica, nos presentan el segmento, pongamos, de un resultado de una clase, pongamos, promovidos o aprobados, no aprobados, no participaron del examen. Inmediatamente nosotros miramos la magnitud que nos está presentando la gráfica y eso pues impacta, ¿verdad? Porque podríamos ver en un diagrama circular, ¿verdad?, una buena extensión de alumnos que estén dentro de lo no promovido, ¿verdad?, o que no aprobaron el curso, y una mínima extensión que lo aprobaron. Pues de hecho nos marca pues ese efecto visual en la gráfica. Claro que la presentación de las gráficas tiene también sus desventajas, ¿verdad? Que si no se hacen de la manera adecuada, de la manera correcta, y no se le da el verdadero enfoque, ¿verdad?, visual, es decir, que atraiga la sensación, ¿verdad? Entonces no va a dar el resultado necesario. Hay diferentes tipos de gráfica. Vamos a empezar desde las más sencillas y vamos a ir avanzando y vamos a irlas analizando, ¿verdad? La ventaja que tiene la gráfica es que nos presentan en una síntesis de la información. Es decir, que con una simple figura nosotros podemos determinar la magnitud de la información. Destacan características, es decir, que vemos los cambios que se dan, ¿verdad?, sube, baja, por qué, analizamos, reflexionamos, vemos qué es lo que está pasando. Se puede llevar un control y se pueden efectuar comparaciones, es decir, que si hay una secuencia de gráficas, periódicamente podemos ir notando cuáles son esas situaciones. Podríamos verlo nosotros estadísticamente si hiciéramos gráficas, caso del primer bloque, al segundo bloque, tercer bloque, cuarto bloque, y podríamos ver cuál es la situación que se marca, ¿verdad? ¿Dónde hubo mejoras, dónde descendió, cuáles eran las situaciones? Podría ser que los temas eran más complicados y entonces se da un descenso en puntuación. Es decir, tantas cositas que se pueden ir analizando, pero las gráficas son muy funcionales. Ese concepto lo anotan, ¿verdad? Y pueden ustedes escribir algunas situaciones como las que les mencioné, ¿verdad? Que las gráficas nos hacen destacar algunas características sobre la información. Nos permite ejercer cierto control sobre esos cambios. Nos permite también hacer comparaciones entre una situación y otra. Y entonces podríamos encontrar también dentro de las desventajas, podríamos anotar ahí algunas desventajas. Anótenla, se pierde el detalle de la información porque solo vemos la imagen, la figura, ¿verdad? Posee muchos elementos subjetivos, es decir, que la impresión que la persona que la está observando, ¿verdad?, se va a quedar solo en el aspecto, lo que alcanza a detectar. En algunas ocasiones se dan presentaciones que se deforma la información,
buscando algunas tendencias, ¿verdad? Puede tener errores en la construcción, errores involuntarios, es decir, que no nos percatamos la elaboramos y la dejamos con algún error. Para hacer las gráficas, la mayoría de las gráficas se usa el plano cartesiano. Utilizamos el eje horizontal, las X y el eje vertical. Normalmente se usa una gráfica tipo vertical, en donde todo esto que estoy informando, vayan ustedes anotándolo, ya lo vamos a poner en práctica. En el eje vertical, siempre se van a colocar las frecuencias. En el eje vertical van a ir las frecuencias y se inicia siempre desde el origen, desde cero. Entonces podemos utilizar escalas según la magnitud de los datos. Puede ser de 1 en 1, 0, 1, 2, 3, 4. Puede ser de 5 en 5, 0, 5, 10, 15, 20. Puede ser de 1000 en 1000, de 1.000.000, ¿verdad? Los datos pueden ser en millones, es decir, que cuando aparezca 1 y está en millones, es 1.000.000, aparece 1.5, 1.500.000, y así dependiendo la información, pero esa información debe aparecer implícita en la hoja donde esté la gráfica. Vamos a escribir algunas reglas para las gráficas, pero hoy voy a dibujar yo algunas gráficas acá. Luego ustedes van a hacer ya en su tarea, ¿verdad? Les voy a mandar para que me elaboren algunas gráficas. Ustedes pueden abocarse con... ¿Quién les da a ustedes el computación? Señor Marinita. Señor Marinita, ella siempre colabora en el curso de estadística y le pueden plantear el grupo cuando reciban clase con ella. Si es que tienen alguna dificultad en manejar en Excel las gráficas, todas las gráficas que vamos a ver las pueden trabajar y entonces me pueden mandar imágenes en la tarea, puede ser en la computadora, pensando pues de que todo trabajo de información, todo trabajo de investigación que se haga tiene que estar impreso, ¿verdad? Y entonces tiene que ser a base de computadora donde ustedes van a trabajar esto, entonces tienen que estar ustedes bien preparados para hacer este tipo de trabajo. Entonces en el siguiente periodo que tengan con señor Marinita le dicen que ya estamos trabajando en estadística, en lo que son gráficas, y que si les puede dar alguna clase de instrucción para cómo trabajar, cómo meter pues la información a Excel, ¿verdad? Ahora sí, a ustedes ya lo saben hacer, pues ningún problema, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a colocar este subtítulo: construcción de las gráficas. Construcción de las gráficas. Y vamos a escribir algunos conceptos. Vamos a poner acá: tomar en cuenta las siguientes reglas. Hoy en día, con el afán de trabajar y de dar alguna mejor presentación o algún mecanismo de aprovechamiento de espacios, entonces a veces las gráficas las alteran de acuerdo a estas reglas. Por ejemplo, en un diario, ¿verdad? En un periódico, en una revista,
que no tienen demasiado espacio o les sale muy caro comprar una página para publicar, entonces en el menor espacio aprovechan y a veces no le dan o no cumplen con estas reglas. Pero como son cuestiones ya de negocio, ¿verdad? De cuestiones de costo, entonces ahí pues lo hacen así. Pero deberíamos cumplir con estas reglas. Veamos la primera regla, dice el eje vertical, lo copian, esa es nuestra primera regla. Y esta otra ahí van anotando. Esta última nos indica todas las barras deben tener el mismo ancho. Y vamos a trabajar el primer gráfico.
Nuestra primera gráfica va a ser el diagrama de líneas. Aquí, cuando hablamos de línea, estamos nosotros marcando que es una sucesión de puntos y puede haber unas líneas delgadas o más anchas, ¿verdad? Pero tomando en cuenta que cuando tomemos un tipo de línea, en este caso, todas deben tener el mismo ancho. Entonces puede haber una línea delgada, vamos a usar delgada, aunque no se acostumbra a utilizarla muy delgada porque no dan el impacto visual que nosotros necesitamos en la gráfica. La gráfica lineal la podemos utilizar de forma eh, vertical y la podemos utilizar de forma horizontal. Veamos, veamos por acá. Yo les voy a dar datos para que ustedes la, la elaboren, pero les voy a dar un ejemplo acá. No sé si ya lo copiaron, voy a subir todo esto. Eh, Fíjense, pues el diagrama de líneas, voy a trabajar, acá, voy a hacer un pequeño, voy a tratar de seguir las líneas acá. Pues solo les voy a dar cómo queda la gráfica. Esta va a ser mi base, yo la tengo que medir y dice que la altura debe tener aproximadamente 3/4. Entonces, calculamos una gráfica. Ahora, cuando la hacemos medida, ustedes pueden multiplicar lo que es la base. Si la base tiene 8 centímetros o 10 centímetros o 12 centímetros, la base la multiplican ustedes por 0.7, que sería el 70%, y nos da la altura. Voy a pensar que la base que yo tengo dibujada tiene 12. Entonces, si lo multiplico por 0.7, ¿verdad? Tengo que darle aproximadamente 8.4, ¿verdad? Entonces lo puedo dejar en 8. Lo puedo dejar en 8, ¿verdad? Para que me quede y distribuir todos mis espacios. Entonces acá, en una gráfica, eh, colocamos las frecuencias y vamos a distribuir este espacio entre la cantidad de, de frecuencias que tengamos, y dice que debe iniciar de 0. Entonces aquí 0, si lo vamos a usar de 5 en 5, entonces 5, 10, 15, 20, 25, 30, hasta donde nosotros hagamos nuestra gráfica. Y acá van los datos, ¿verdad? Que pueden estar agrupados. En este caso, cuando es el diagrama de líneas, pueden ser datos específicos, como por decir años, ¿verdad? O meses, ¿verdad? O bloques, ¿verdad? Entonces, trabajemos en bloque y vamos a colocar, o podemos trabajar en años. Voy a calcular acá una gráfica, voy a dibujar de, de un tamaño de 3 cuadritos. Entonces voy a colocar por acá y vamos a, voy a calcular. Fíjense, pues aquí
voy a elevar, como dice que las líneas deben ser del mismo grosor, vean aquí, yo voy a usar rectángulos, pero vean ahí, yo puedo dejar esa línea solo así, ¿verdad? La puedo dejar un poquito más ancha, el tamaño de un cuadrito, esa, y la puedo, ya levanté mi línea, esa mi línea va a ser eh, gruesa, entonces voy a entonces aquí, vean aquí, yo la estoy dibujando, ¿verdad? Entonces aquí, y si necesito colocar, entonces, necesito colocar acá lo que son, vamos a colocar aquí que corresponde al año 2000. Voy a colocar acá. Bueno, voy a poner aquí el año 2000. Entonces, eh, este dato corresponde al año 2000. Tiene que quedar bien clara la figura. Entonces aquí, esto yo lo inventé, ¿verdad? Pero aquí tendría que estar, aquí de este lado tendría que estar la frecuencia, pongamos que fueran ventas, si fueran en millones, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá, de este lado, voy a colocar 200 millones. Bien, entonces, en esta línea, eso representa 200 millones. Entonces, cuando veamos aquí, en el año 2000, acá hubo una venta en determinada empresa de 200, está en millones, ¿verdad? Hay una fuente o aquí podemos colocar nosotros, eh, podríamos dejar la información y poner acá ventas en millones. Bueno, vamos a hacer en minúscula mejor. Venta en millones de quetzales. Bueno, entonces vemos, en el año 2000 se vendieron 200 millones, ¿verdad? Pero vamos ahora por acá y vamos al año 2001. Vamos a colocar, vamos a dibujar primero nuestra línea y le vamos a dejar un espacio. Y vamos a poner por acá. Ahí tenemos. Bien, entonces, según la secuencia acá, ¿verdad? Podríamos considerar, vamos a, y lo vamos
La vamos a pintar. Bien, ahí tenemos. Y aquí vamos a colocar el 2001. Como lo voy haciendo dibujado, pues se lo voy explicando. Bien, entonces ahí tenemos 2001. Vamos a colocar el valor por acá según mi escala. Vamos a poner por acá. Voy a poner por acá. $100. Y por acá estoy utilizando bueno, vamos a esta escala usted la tiene que compartir de acuerdo a los datos de la tabla que se les dé para hacer, ¿verdad? Aquí no les dio la tabla, pero para hacer les doy la tabla donde están los datos que se colocan en la base y los datos de la frecuencia. Bueno, todo aquí 100 y 100. Ahora, si nosotros vemos aproximadamente, esto estaría, si vemos acá, estaría más o menos a la mitad, ¿verdad? Más o menos a la mitad, aunque no aparece el número ahí, lo vemos y decimos, bueno, pues todo está a 250 millones en el 2001. Pero lo que interesa es ver que subió, que subió. Entonces, este efecto, si estamos hablando de ventas, este efecto es positivo. Entonces, bueno, del 2000 al 2001 subió, pero veamos ahora, veamos otra situación acá. Ahora lo vamos a, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si veamos esto? Esto ocurre en el tercer año. Entonces venimos y acá tenemos en el año, vamos a poner por acá, vamos a borrar esto, 2002. En el 2002, ¿qué pasó? Se vino la venta hacia abajo, a estudiar qué pasó, ¿verdad? Y a corregir, ¿verdad? Entonces, como dice, las características nos permite notar cambios. Lo ideal fuera que fuera subiendo, subiendo y subiendo, ¿verdad? Porque son ventas, ¿verdad? Pero que que descendió, ¿verdad? Entonces, a investigar, a ver qué es lo que está pasando. Bien, ahora como estamos en el diagrama de líneas, esta gráfica la podríamos dejar horizontal, es decir, que estas barras o líneas quedaran de manera horizontal, ¿verdad? Pero lo que más se utiliza es trabajarlas de manera vertical. Pero entonces al hacerlas, vamos a, si yo quisiera hacerla vertical, voy a dibujar por acá, entonces
Les voy a hacer así rapidito para que tomen una idea cómo nos quedaría. Siempre en el plano, ahora lo voy a hacer en pequeñito acá. Acá. Vamos a trabajar acá. Y ahora las gráficas o las líneas me quedarían en esta dirección. Yo la estoy haciendo de ese grosor, pero la pude hacer más gruesa, ¿verdad? Entonces me van quedando acá. Vamos a hacer otra por acá. Siempre con las medidas que me marca la tabla, ¿verdad? Y las puedo pintar. Bueno, aquí no coloqué datos. Vamos a ver si... Profe, hay que hacer los dos ejemplos. No, miren, pues en la tarea yo les voy a mandar qué es lo que me van a hacer. Pero ahorita para que ustedes vean cómo quedan, hagan las dos formas, ¿verdad? Ahora aquí la voy a hacer de rojo. Ya en el programa que usen ustedes y que les explique, señor Marinita, eso va a ser más rápido porque ustedes solo colocan la información que yo les voy a mandar y la aplicación se los hace, ¿verdad? Así. Es vertical, horizontal. Y estas líneas pueden ser más angostitas o pueden ser más gruesas, ¿verdad? Vamos a ponerle acá, vertical. Y a esta le podemos colocar horizontal. Hay diferentes tipos de gráficas. Si ustedes han visto o en algún momento en algunas revistas, ¿verdad? Encuentran algún tipo de gráfica de cambios, se llama gráfica de cambios lineales. Esa no mucho la utilizo yo para la clase, pero se la voy a explicar y de repente ustedes la han visto. Les dejo un instante ahí para que se formen una idea, ¿verdad? Recuerden que aquí, ¿verdad? En este caso, las frecuencias van a ir abajo, ¿verdad? Las frecuencias van abajo y aquí van los datos, van los años aquí, 2000, 2001, 2002, 2003, según la cantidad que hagamos, ¿verdad? Y los colores, pues ustedes utilicen, ¿verdad? Y recuerden que una gráfica es de efecto visual. Profe, Sí, dígame. ¿dónde dijo que iban los años? En este caso, en la horizontal los años van aquí en el eje vertical y las frecuencias van aquí. Cuando es horizontal, nosotros más que todo vamos a usar la vertical y las frecuencias, ¿verdad? Ustedes van a tener